Ya le estoy escribiendo. Bueno, vamos a trabajar entonces mientras Janet. El título para nuestra lección de hoy es La profundidad y la extensión de la gracia frente a la poderosa fuerza del pecado. Todos ustedes ya han leído y releído el capítulo 6, así es que un día de estos los pongo que sean ustedes los que dictan la clase porque están haciendo muy buen trabajo. Estoy feliz sabiendo que están leyendo la escritura y que están pendientes de hacer la tarea. Muchas gracias. Para mí es muy placentero leer los trabajos y sentirme también identificada con ustedes y también edificada por cada uno de ustedes. Yo siempre hago un repasito de la lección pasada porque ellas están unidas. Desde que empezó en el capítulo 3, verso 23, donde dice que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde allí, del verso 23 en adelante, él comienza a exponer todo lo referente a la justificación, porque este es el poder del Evangelio realmente. Si no entendemos esto de que nosotros hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos queda muy difícil entender qué es eso de que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que es poder de Dios? Lo que es poder de Dios es esto, precisamente lo que hemos venido viendo a partir del capítulo 3, verso 23. Es donde él empieza a profundizar en el hecho de lo que es la justificación. Allá en la segunda parte del capítulo 23 nos presenta a Jesucristo como el único que puede justificarnos por su sangre, es el Redentor, es el que hizo expiación, todas estas cosas. Y a pesar de la controversia que eso podría traer en medio del pueblo judío, él sigue explicando. En el capítulo 5, quiero hacer un repasito del capítulo 5. Vimos que la justificación por fe nos otorga el estatus de recipientes de la gracia de Dios. Eso es como un estatus. Cada creyente es un objeto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que ha hecho posible que nosotros seamos justificados por fe. Es porque Él nos ama y por su gracia nos ha redimido. Y la segunda es que el poder del Evangelio nos reconcilia definitivamente por la obra redentora de Cristo. Somos objetos de esas dos cosas, de la gracia de Dios y de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que hace posible la reconciliación. Eso vimos en el capítulo 5. Del 1 al 11 nosotros vimos todo el caudal de gloria que trae para nosotros la reconciliación. La reconciliación en la justificación, estoy cambiando los términos. La justificación nos reconcilia con Dios y al reconciliarnos con Dios, Dios se amista de nuevo con nosotros, oye nuestra oración, está pendiente de nosotros y retorna su paz a nuestro corazón. Y es allí donde el capítulo 5 nos habla de que uno de los caudales de gloria que tenemos es la paz de Dios en nuestros corazones, que es la obra del Señor y la obra del Espíritu Santo también. Luego viene que tenemos cosas de que gloriarnos al ser justificados por la fe y nos gloriamos entonces en la expectativa, en la esperanza, que es la expectativa de que Dios cumple todo lo que ha prometido y además la esperanza es el ancla del alma. Nos gloriamos en las pruebas, porque las pruebas
nos producen paciencia, la paciencia carácter aprobado, el carácter aprobado actúa en nosotros para llegar a tener carácter aprobado. El Espíritu Santo ha actuado en nosotros como un crisol que nos limpia, pero también nos valora delante de Dios. Eso es parte de por qué nos gloriamos en la certeza del amor de Dios, nos gloriamos en la salvación que tenemos, nos gloriamos también en el milagro glorioso de la reconciliación, que es lo que produce la paz en nosotros. La segunda parte del capítulo 5 tenemos a dos antagonistas, Adán y Cristo. Adán, que por medio de él entró el pecado, y Cristo, que por la muerte en la cruz del Calvario vino la reconciliación y nos da vida eterna. Nos mete en un marco histórico porque nos habla que desde el principio entró al pecado, que el pecado reinó siempre desde el principio, pero cuando vino la ley, aún más, porque la ley sobresaltó el pecado, hizo sobresaltar o hizo resaltar ante nuestros ojos el pecado. Entonces nos da como un recorrido histórico del pecado desde la creación, o sea, desde Adán mismo, que pecó y por causa de su pecado introdujo el pecado en el mundo, y al introducir el pecado en el mundo metió a toda la humanidad bajo ese tema de andar en contra de los preceptos divinos. Y yo hice una mención de la primera pareja y de su relación familiar, y cómo hasta fines del capítulo 4, cuando varias generaciones habían pasado, los hombres vuelven a adorar a Dios, porque la gracia de Dios siempre ha sobreabundado, está allí pendiente que el hombre quiera buscarle para protegerlo. Así hizo también con el pueblo de Israel en todas las instancias en que el pueblo pecaba. Siempre la gracia de Dios proveyendo los medios para que el hombre volviera a Dios. En los versos 12 y 14, nos muestra que la humanidad realmente cayó bajo el poder total del pecado, y ese poder del pecado nos arrastra para muerte, ¿no? Pero ahora en el capítulo 6 vamos a mirar que el hilo de pensamiento comienza en el verso 21 del punto de partida, sí, en el verso 20 del capítulo 5, refiriéndose a Adán y Cristo, pero refiriéndose ahora a las dos nuevas figuras que va a colocar respecto a la justificación. Noten que el gloriarnos es en la justificación. Luego, esta confrontación entre Adán y Cristo es para mostrarnos por qué fue necesaria la justificación, porque sin Cristo estábamos perdidos, en manos de la ley y a despensas del pecado. Estaba el pecado haciendo lo que quería. Entonces era necesaria la muerte de Cristo. Pero partiendo de allá, de los versos 20 y 21 están en la pantalla, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Vio? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto causó mucha controversia en muchas personas. Es muy posible que en las iglesias donde él enseñaba esto de la justificación por fe, hacían reuniones solamente para discutir, bueno, Pablo, explíquenos eso. Y venían todas las objeciones posibles. Bueno, explíquenos cómo sucede eso. ¿Cómo es que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia? Entonces, y por eso es que él desarrolla el capítulo 6 con esas preguntas que de pronto no eran todas malintencionadas, pero algunas sí, pero que él había traído de sus muchas discusiones con los judíos y discusiones también con los griegos, porque él discutía mucho con ellos. Y de todas esas discusiones
leyendo sus pensamientos y sabiendo que nosotros siempre estamos preguntando más y más y más para eludir la verdad de Dios, entonces él también toma esos mismos pensamientos y los hace objeto de su reflexión. Y eso es lo que hace en este capítulo 6. Esta declaración le había traído a Pablo seguro muchas preguntas, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que mediante Jesucristo nuestro Señor lo usa durante todos los capítulos en los cuales se está hablando de la justificación, porque la justificación solamente es posible mediante la obra redentora del Señor Jesucristo. Bueno, entonces ese pensamiento de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hizo que Pablo hiciera en la epístola a los Romanos dos preguntas, dos objeciones o dos preguntas retóricas, porque él las responde después, muy controversiales, por supuesto, con un interlocutor imaginario. Él se imagina a esas personas y seguro no era ni tan imaginario, porque él ya había tenido esas discusiones personalmente con algunos, pero como él quería aclarar todos los asuntos con la Iglesia de Roma, él toma esas objeciones y las coloca aquí para explicar más profundamente qué fue lo que sucedió para ser justificados por la fe. ¿Cómo es que sucede esto? Entonces, la primera pregunta está en Romanos. Vamos a mirar el tema de Romanos 6, 1 a 14, contestando la primera pregunta. Todo 6, 1 a 14 responde a la primera pregunta. Romanos 6, 1, la pregunta dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Una pregunta tremenda. ¿Vamos a seguir pecando? Porque hay tanta gracia que ¿qué importa que yo peque? Un pecadito más, un pecadito menos, eso no me quita el que Dios siga amándome. Y es por eso que han resultado algunas sectas como Creciendo en Gracia, que resulta de esto, ¿no? Toma esta objeción y la hace propia, y el hombre puede vivir como quiera y seguir pecando y sentirse justo delante de Dios porque Él ya hizo todo. Pues no, aquí al responder estas preguntas, y por eso era tan importante que ustedes lo leyeran, para que la explicación que yo voy a dar, que no es demasiado grande, pudiera quedar totalmente claro lo que él le responde a esta pregunta muy controversial. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Entonces él responde inmediatamente, de ninguna manera. Y usa en este capítulo dos figuras. Los protagonistas los usó en el capítulo 5. Aquí usa dos figuras, y en el capítulo 7, en este 6, dos figuras, y en el 7 usa una figura más y luego usa una experiencia para explicar la misma cosa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo fue la justificación? ¿Cómo es ese proceso hasta que llega digamos, a la cotidianidad del individuo, a mi lucha personal, yo solito con el Señor, cómo estoy manejando esta situación, que es la segunda parte del capítulo 7. Vamos a contestar entonces esta pregunta siguiendo los pasos que nos da el mismo capítulo 6. El primer punto, bueno, la ilustración que usa es el bautismo. El bautismo es símbolo de morir, pero también de resucitar. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, un paso público que damos de fe es ser bautizados. ¿Por qué no aceptamos el bautismo de bebés? Porque no somos conscientes. Ese bautismo público está diciendo, yo personalmente estoy dando testimonio ante ustedes y ante el mundo
que Cristo entró a mi corazón y me hizo una nueva criatura, que moría al mundo y moría al pecado y ahora soy nueva criatura. Pues Pablo usa esa ilustración, que nosotros en el bautismo morimos al pecado y cuando nos levantamos de las aguas bautismales es como cuando Cristo resucitó y ascendió para estar con su Padre Celestial. Entonces nosotros vivimos una nueva vida, no nos quedamos muertos, resucitamos a una nueva vida. Pablo lo usa de diferente, bueno, el Señor lo usó con Zaqueo, porque los judíos conocían esa figura como la figura del nuevo nacimiento. Pablo lo usa aquí como con la ilustración del bautismo. También lo usa con la ilustración de la esclavitud en la segunda parte, pero también en Efesios lo usa con la ilustración de quitarnos los trapos sucios del pecado y vestirnos el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso lo usa en Efesios capítulo 4. Pero aquí en este punto está usando la figura del bautismo, que es más o menos lo mismo, cuando decidimos entregar nuestro corazón al Señor. Y el Señor, que es tan generoso y tan gentil, a veces no nos hace sentir así como que estamos tan enfermos de coronavirus que no podemos respirar y nos tiene que poner en una cámara y todo eso y sentir que ya nos estamos muriendo, sino que Él nos va llevando de la mano con el Espíritu Divino a sentir: yo soy diferente, ¿a qué horas morí? Pero he muerto, ese viejo hombre que yo tenía ha muerto. Por lo menos yo puedo decir eso. Y yo espero que cada uno de ustedes también. Y la lectura de este pasaje lo ratifica perfectamente. Entonces, hemos muerto al pecado. Es por la figura del bautismo. ¿Qué dice 1 Corintios 5:14? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. ¿Primera de Corintios o segunda de Corintios? Segunda de Corintios, perdón. A ver, sí, segunda de Corintios. Perdóneme que me equivoqué. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos los que se acercan a Él, todos los que le reciben, somos muertos con Él, sepultados en el bautismo, para indicar esa vida vieja se fue. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Pues sigamos con el verso 3, el punto 2. Podemos seguir con el punto 2. El bautismo nos une a Cristo en su muerte. Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces recordemos, la figura del bautismo, no solo el bautismo en agua que tenemos, sino que esa figura se cumple en nosotros, en la realidad de nuestro corazón, cuando Cristo entra a la vida. Él nos hace, nos elimina, digamos así, el poder del pecado. Por eso dice, somos muertos al pecado. Y esto para mucha gente es muy complicado, pero ¿cómo si nosotros seguimos pecando? Si nosotros somos pecadores, ¿cómo es que morimos al pecado? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Claro, si morimos al pecado, somos revestidos de Cristo. Si morimos al pecado, vivimos para Cristo. Romanos 6:4 y 5, que es el punto 3,
nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, está todavía explicando la figura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Recuerde que esta es una acción directa de la obra de Cristo al corazón de una persona que dice, sí, yo quiero entregarme al Señor, quiero que Él cambie mi vida, quiero que Él sea el Señor de mi vida. Y las personas dicen, pero yo hice la oración de fe y no pasó nada. Pues no, allí queda el Espíritu Santo haciendo su trabajo. Ese pecado queda en agonía. Y cada vez que tenemos una nueva prueba nos damos cuenta de que hemos muerto al pecado porque no queremos hacer las cosas que antes hacían. Que hemos muerto al pecado porque ya no le pertenecemos al pecado. Eso es lo que hace la justificación. Cristo murió en la cruz del Calvario para eso, para que nosotros podamos librarnos del poder del pecado. Y si nos libramos del poder del pecado, nos libramos del poder de la muerte eterna. Morimos físicamente, pero como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Entonces, yo me libro del poder del pecado, me libro del poder de la muerte y tengo una nueva vida en Él, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, también lo seremos a semejanza de su resurrección. Entonces, en Cristo somos muertos al pecado en el bautismo y levantados en su resurrección para tener con Él una nueva vida. Así que realmente ya nada nos va a separar del amor de Cristo, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 5:55? El pecado pierde todo su poder. El pecado no me puede separar del amor de Dios. No va a tener ese poder. Todos los agentes del pecado pueden estar alrededor nuestro. Nuestras propias debilidades luchan todo el tiempo para decirle no, 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 porque yo no soy esa misma persona que era antes. He entregado mi corazón al Señor y por eso vivo en vida nueva. Una persona que en su vida de mundo es una persona maltratadora, al cambiar a hacer una vida nueva, tiene que reflejar lo que Cristo es. Ya no va a volver a ser maltratadora. Si era un estafador, no es un estafador ahora, va a actuar con justicia, ¿cierto? Si es una persona que es excluyente, que no ama a los demás, sino se ama a sí mismo, empieza a darse cuenta, Cristo murió por este, y Cristo murió por este, y por este, y murió por ellos, entonces, ¿qué derecho tengo yo de no amarlos si Cristo murió por ellos? Entonces, somos sepultados con Él para morir al pecado, pero somos levantados con Él para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. La muerte pierde su poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la muerte es el pecado. Eso dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El poder de la muerte es el pecado. Y si ya morimos al pecado, ya no tiene poder. Puede seguir ahí, no tiene poder, ya no puede hacernos daño. El punto número 4. El pecado usa nuestro cuerpo. ¿Qué dice el pasaje? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestro cuerpo, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Él usa como su cuerpo nuestro cuerpo.
Y eso sí que es complicado, ¿cierto? Y allá en Efesios 4, hablándole a gente cristiana, el apóstol Pablo dice, el que robaba no robe más, el que decía mentiras no puede seguir mintiendo, ¿no es cierto? El que mantenía lleno de ira no puede seguir lleno de ira. El cuerpo del pecado está muerto, quitémoslo, ya está muerto, no sigamos cargando un muerto dentro de nosotros y reviviéndolo cada vez que la carne quiere hacer cosas que no son correctas. Esa es una decisión de cada quien, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, tenemos eso. Más adelante vamos a ver en el punto 6, que ya casi llegamos, que hay que asumirlo. No es cuento de que yo hice una oración y ya, no. Uno sigue trabajando en esa vida cristiana, en esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no sé cuántos han podido cerrar sus ojos y hacer esa declaración. Tenemos que hacerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no soy esclavo del pecado. Él no se puede volver a adueñar de nosotros. El pecado está vencido en la cruz del Calvario. Por eso era que para los judíos era tan difícil, porque la ley no pudo hacer nada de esto. La ley solo le decía, mire, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, porque Dios los va a castigar por estar haciendo mal y por estar pecando. Porque la paga del pecado es muerte y es castigo. Eso es. Pero ahora tenemos a Cristo. Y a través de la obra del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, en nuestros corazones, estoy con Él juntamente crucificado. Yo ya no tengo vida porque quiero tenerla, es porque Él vive en mí. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos alguna vez, yo soy el pan de vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es muy lindo ese pasaje. Es un pasaje que nos hace pensar y pensar y pensar. Pero es que es meter a Jesús en la vida y dejar que Él viva su vida en mí. Y esto es un trabajo de todo el tiempo. En Efesios nos dice hasta llegar al varón perfecto, a la imagen de Cristo. Entonces es un trabajo diario. Pero lo grande, lo difícil, lo de matar el poder